Hola, buenos días a todos. Qué rico saludarlos hoy. Bueno, ya enero 2021 y aquí estamos, saludándonos, acompañándonos y como siempre con el corazón dispuesto para darle gracias a nuestro Dios, para adorar al Señor y también para recibir de Él. Quiero que hoy leamos un versículo que lleva algunos días dándome vueltas en la cabeza y desde hace un tiempo ha sido como de los versículos que más me gustan. Y está en el Salmo 32 y es el versículo 8. Y dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Pensaba en estos días, en este versículo y decía, vaya, o sea, si esto lo hubiera leído o lo hubiera pensado, reflexionado hace un año, ok, hubiera sido distinto. No sabemos cómo venga este año. Ahora estábamos viendo una imagen que era una carretera y un camino. No sabemos cómo venga este año, pero saber que los ojos de Dios están fijados, puestos sobre nosotros, pues ya es un gran aliento, es un gran alivio, es una esperanza que tenemos de saber que sin saber por dónde andemos este año, lo que sí podemos tener seguro es que sus ojos están sobre nosotros y que pues no lo vamos a andar solos, ¿sí? Y algo va a hacer con nosotros. Vamos a darle gracias a Dios por este día. Vamos a entregar este rato a Él. Señor, gracias Dios porque tus ojos, Señor, están sobre nosotros. Gracias, Señor, porque no sabemos por dónde tengamos que andar, Señor, o que nos encontremos en el camino por el que queremos andar. Pero el saber que estás con nosotros y que tus ojos están sobre nosotros, Señor, nos fortalece, nos anima. Gracias, Señor, porque tú vas delante de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque también nos guías, Señor, nos direccionas. Bendito seas, Señor. Gracias porque también tú abres camino, Señor, para nosotros. Te entregamos este día a ti, Señor. Entregamos nuestro corazón delante de ti y te pedimos, Señor, que el mensaje que nos traes para hoy, Señor, se quede en nuestro corazón, que podamos escuchar tu voz, Señor, y que sea ese ánimo y eso que nos impulse en esta semana, Señor, y también, Señor, en las circunstancias que vamos a enfrentar en adelante. Amén. Sendas Dios hará, donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará y un camino hará donde no lo hay. Si camino en la soledad, me guiará y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo hoy. Sendas Dios hará, donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará y un camino hará donde no lo hay. Y un camino hará donde no
esta semana, bueno, todos nos reintegramos como ya, digamos, más en forma a nuestras labores, a nuestras funciones, algunos todavía desde casa, otros, bueno, saliendo un poco según como en la medida que se puede y que se permite. Pero bueno, yo creo que ya todos comenzamos otra vez como a retomar las actividades después del receso que viene en diciembre. Pero así todo, pues qué rico poder entregarle al Señor todos esos planes que tenemos o esos proyectos, darle gracias a Dios también por las personas que ha puesto a nuestro alrededor, personas que de alguna u otra manera también ayudan a que ese propósito se cumplan y personas también que Dios pone en nuestro camino para pulirnos, para, para ayudarnos, para probarnos también, para que demos amor en los momentos en los que a veces no es tan fácil. Démosle gracias a Dios por todas esas cosas. Señor, gracias Dios, porque tú estás al control de todas las situaciones, Señor. En tus planes entregamos todas nuestras actividades, todo nuestro día a día, Señor, esos planes y esos deseos que también sabes que tenemos en nuestro corazón, Señor. Gracias porque tú pones personas a nuestro alrededor, Señor, también personas que están con nosotros, que nos ayudan, que nos animan, Señor. Gracias, Señor, por las personas a las que también nosotros vamos a impactar a través de esos planes y de esos propósitos que tenemos, Señor. Dios mío, al final, Señor, que sea siempre la honra para ti, Señor. Y gracias porque eres tú, Señor, eh, como el arquitecto perfecto de todo, bendito Dios. Gracias, Señor, porque sabemos que así tengamos que enfrentar situaciones, tú estás allí con nosotros, Señor, y tú piensas en nosotros, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros siempre, Señor. Bendito seas, mi Dios. Ahora vamos a cantar esta alabanza, a darle la honra a nuestro Dios y saber que Él está aquí y está por nosotros. Un ejército acampe contra mí, no temeré. que haya guerra hoy alrededor de mí, En ti confiaré. no temeré A 10.000 gentes que hagan sitio contra mí. aunque la tierra se estremezca, Mi salvación está en ti, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y que levanta mi cabeza. yo afligido esté, pensarás en mí, no temeré. Aunque mi corazón estremecido esté, En ti confiaré. no temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, Mi salvación está en ti, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta
levántate y sálvame. No sé si a ustedes les pasa, pero estas canciones, cuando cantamos estas canciones al Señor, es como, se siente como tanta tranquilidad, también como trae tanta fortaleza, trae como tanto consuelo, también tanto ánimo a hacerlo, que estaba aquí pensando y decía, qué rico que estemos aquí, que a pesar de las circunstancias, estemos todos aquí, que todos estamos en este momento como unidos, en lo mismo, como todos conectados y en la misma actitud de darle gracias a Dios, de entregar, de orar los unos por los otros, de entregar y de estar delante del Señor sabiendo que con la esperanza, con la fe que va a hacer algo por nosotros, que también nosotros hacemos cosas y hacemos también cosas para su honra, para su nombre. Es muy bonito si nos ponemos a pensar todo el tiempo que ha transcurrido y aquí estamos todos y aquí continuamos todos. Eh, eso demuestra nuestra fe y eso demuestra también en quién creemos y a quién seguimos. Señor, gracias Dios porque tú estás aquí, estás con nosotros, porque tú nos escuchas, Señor, porque sobre todas las cosas tú nos amas, tú nos entiendes, Señor. Y Señor, también que nosotros en todo lo que hagamos, Señor, honremos tu nombre, Dios. Perdón por las veces en las que actuamos primero bajo nuestro parecer, Señor. Pero gracias, Señor, porque también aprendemos y podemos aprender mucho de ti, Señor. Bendito seas, Señor. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sacando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así
obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Ok, bueno, qué bueno escuchar una canción que nos recuerda las verdades de la escritura. Ustedes, no sé cuántos de ustedes creen lo que dice la canción y lo que cantamos, que Él abre caminos. Bueno, eso fue lo que vimos hace 8 días, ¿no? Que en medio de situaciones angustiantes como sentirnos perdidos, extraviados en el desierto, sin rumbo fijo, el Señor abre caminos. Pero también vamos a ver algo que cantábamos ahí, y es que el Señor es luz en tinieblas, y seguramente algunos a veces vivimos en tinieblas y el Señor nos saca a la luz. Pero también vamos a ver algo que cantábamos ahí, y es que Él sana nuestro corazón. Bueno, hemos dicho algo muy importante, y es que este año más que un año, es un tiempo de clamor, de oración al Señor. Debemos buscarlo a Él. El Señor nos está invitando a través de esta circunstancia a que oremos. Y vamos a orar. Y voy a pedirles que antes de que oremos, usted seguramente tiene personas que están a su alrededor que necesitan, más allá de lo que usted necesita. Recuerde lo que dice en Mateo, en el capítulo 6, que el Señor dice que antes de que nosotros pidamos, el Señor ya sabe cuál es nuestra necesidad. Entonces, si tú estás seguro de que el Señor ya conoce tu necesidad, déjala ahí, el Señor la conoce y va a responder como Él sabe que tiene que responder. Y voy a invitarte a que ores por otra persona que tú sabes que está en necesidad y que necesita que tú ores por él. Quizás esa persona ni sepa ni se muy especial para orar y clamar. Estaba leyendo esta mañana en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 11. Me gustó mucho lo que dice el versículo 24. Dice así, Marcos 11, 24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Permítame, lo repito. Por tanto, le decía el Señor a sus discípulos, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y añade el versículo 25. Y cuando estéis orando, perdonad si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Bueno, vamos a orar. Que el Señor sea quien obre como promete aquí en su palabra, que todo lo que pidamos en oración, Él lo va a hacer. Y tengo una lista grande de personas que quiero que oremos por ellas, que nos comprometamos a interceder por ellas. Ya ahora les vamos a recordar nuestros horarios de oración para que son tiempos de oración que queremos tener más, pero ya lo vamos a recordar. Señor, gracias te damos por esta mañana, por la oportunidad que nos das de estar en tu presencia. Señor, mira tantas necesidades, Señor. Mira las personas que estamos presentando delante de ti en esta mañana. Señor, confiamos que lo que tu palabra dice es verdad, que tú conoces nuestras necesidades y tú responderás. Por eso las dejamos delante de ti. Tú conoces nuestras necesidades
Señor, las dejamos delante de ti sabiendo que tú obrarás. Y permítenos, Señor, en este momento, en un acto de amor por otros, en un acto de misericordia por otros, Señor, presentarlos delante de ti. Personas que quizás ni siquiera te conocen, ni siquiera consideran orarte a ti, pero que sabemos, Señor, que necesitan de ti. Mira, Señor, cada persona que está en la mente de los que estamos aquí conectados para presentarla delante de ti, oh Dios. Esos nombres que están siendo pronunciados ahí con nuestros labios, quizás en voz baja, mentalmente los presentamos en esta mañana delante de ti, Señor, para pedirte que tú obres de una manera poderosa, Señor, misericordiosa y real sobre la vida de estas personas y que tú, Señor, hagas tu plan perfecto en cada uno de ellos, pero sobre todo que los alcances, Señor, con tu salvación. Señor, en esta mañana yo quiero pedirte especialmente por Jorge y su familia allá en España, que ha resultado positivo. Permite, Señor, que él pueda salir de esto, lo encomendamos a ti, guárdalo a él, que su familia también esté libre de este virus, Señor, y son siervos tuyos que allí, Señor, están para presentar tu evangelio. Protégelos, te pedimos, Señor. Pedimos por Guillermo, tú sabes quién es él y lo que tiene. Lo ponemos delante de ti, pedimos que lo guardes, que fortalezca su cuerpo, pero sobre todo que toques su corazón. Igual por Roger, Señor, tú sabes quién es y cómo está, lo encomendamos a ti. Señor, toca su cuerpo, pero toca su corazón, Señor, y permite que él se acerque a ti, que ponga sus ojos en ti, lo ponemos delante de ti. Por Marino y por Marta, tú sabes quiénes son, que también están luchando, Señor, con la enfermedad, los ponemos delante de ti. Por Mario Gallego, pedimos que tú le bendigas, que tú le guardes. Por el pastor Mauricio Rosso, gracias por estar sacando su vida adelante, Señor. Recordamos a Nixon y su familia, gracias por guardarlos, por fortalecerlos. Restáuralos, Señor, los ponemos delante de ti. Por Patricia Guevara y su familia, los ponemos también delante de ti. Obra en ellos, Señor. Por Francisco Javier, tú sabes quién es y dónde está. Padre, ten misericordia de él, lo encomendamos a ti. Señor, que seas tú quien le hables a él de diferentes maneras. Tú puedes hacerlo de maneras increíbles, a través de sueños, de visiones, de personas. Pero ponemos delante de ti a Francisco, obra en su vida. Gracias por Juan Carlos y su familia allá en Bogotá, por Jenny, su esposa, por haberlos guardado. Síguele sanando, Señor, completamente. Los encomendamos a ti, Señor. Gracias también por María del Mar, porque tú la estás sacando adelante. Bendícela ahí en medio de su situación, Señor, de incapacidad. Llénala de ti y guárdale. Ponemos en tus manos a Sebastián en todo este proceso, Señor, que está enfrentando de ese trasplante, Señor, de esa lucha con esta enfermedad. Lo encomendamos a ti, Señor. Bendícele, guárdale y acompáñalo. Recordamos igual a Ingrid allá en Bogotá, luchando con ese cáncer. Padre, llena su vida. Bendice a Gloria también, donde esté ella, bendícela. A Jaime Neme en Bogotá también lo encomendamos a ti, para que tú, a cada uno de ellos en el que lucha con esas enfermedades, Señor, que tú les fortalezcas. A Fernando Mesa allá en Houston también lo encomendamos en tus manos. A Nicole y también pedimos por Yolanda y por María Paula Álvarez, Señor, por cada uno de ellos, Señor, que sabemos que está necesitando de tu obra. Padre, dice tu palabra que tú enviarás sanidad y medicina y que tú nos restaurarás. Y que por el sacrificio de Cristo, por su llaga, por sus heridas, hemos sido sanados. Los encomendamos a ti, Señor. Gracias también por la vida de aquellos que han sido restaurados. Bendíceles. Bendice a Sofía, a Ildania, a la familia Ferro. Los encomendamos a ti. Pedimos por Juliana también. Por Fabio, Señor, allá donde él esté también, bendícele y guárdale. Por Martica, por sus ojos, pedimos que la bendigas. Por Lía también. Gracias por Eduardo y su familia. Bendíceles a cada uno de ellos. Por María Cristina, por Estela, por Néstor, por cada uno, Señor. Padre, pedimos consuelo para la familia de Gloria García, allá donde estén sus hijos, Señor, bendíceles. Ella está en tu presencia, gozando del amado que eres tú, Señor. Pero a sus hijos que quedan aquí, te pedimos que les consueles. Igual por Milena y su familia. Tú sabes lo que están viviendo ellos con este duelo, los encomendamos en tus manos. Y por cada uno, Señor, tú conoces, Señor, nuestras necesidades, las presentamos delante de ti. Y con gratitud, Señor, oramos. Con confianza que tú obras. Por eso te agradecemos, Señor, y oramos a ti. Y seguimos orando, Padre, en el nombre de Jesús. Mira a cada persona por la que hemos orado esta mañana. Quisiéramos saber, Señor, que puedan decirnos, Señor, ellos que nos cuenten cómo milagrosamente tú obraste, para dar testimonio de tus maravillas y de tu misericordia, Padre. Oramos a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno. Nunca dejemos de orar por otros. Recuerden, para mí siempre ha sido una enseñanza. Ustedes recuerdan, Cristian nos hablaba el domingo pasado sobre Job. Job, un hombre con angustias, con necesidades,
Pero dice al final del libro que él dejó de ver su necesidad y comenzó a orar por sus amigos. Y el Señor empezó a sacarlo de su problema. A veces nos enfocamos demasiado en nosotros mismos y como que nos enrollamos y nos salimos. Pero cuando decimos, Señor, aquí te dejo mi problema, voy a orar por otros, el Señor empieza a orar y va sacándonos de esa situación. Por eso les animo a que podamos estar orando siempre. Y conéctese a nuestras reuniones de oración. Ustedes ya las recuerdan. Mañana los hombres. Recuerde, usted no tiene que esperar a tener un motivo de oración para orar. Hay muchos motivos de otras personas. Mañana los hombres nos hemos propuesto estar todos los lunes de 7 de la mañana a 8 de la mañana, un ratico nomás para orar por otros, por la situación del país. Igual, como les decimos, si usted tiene algún motivo, envíenlo por el WhatsApp, por donde sea, y estaremos orando por sus necesidades. Anímense, oremos por otros. Recuerde esto, el secreto de la oración es orar por otros, que el Señor se encarga de lo nuestro. Entonces, oremos por esas necesidades y mañana espero a los hombres. Estamos decididos a que no importa si es festivo, vamos a estar ahí orando lunes 7 de la mañana. Les enviaremos el enlace para que ustedes puedan conectarse. Y el miércoles comenzamos con un grupo muy especial el miércoles pasado a orar de 6 a 7 de la noche. Los miércoles también nos reunimos a orar, a clamar al Señor, a adorarle, a darle gracias por sus maravillas, a alabarlo por su misericordia. Eso es lo que vamos a hacer los miércoles. Este miércoles lo esperamos 6 de la tarde. Esos son los tiempos de oración que estamos teniendo por ahora. Yo digo, ojalá que pudiéramos crecer en más tiempos de oración. Porque seguramente alguno dirá, bueno, yo no puedo los lunes temprano, tampoco puedo el miércoles por la tarde. Bueno, vamos a ver que el Señor nos guíe, porque este es un tiempo de oración, de clamor al Señor. Los hombres todavía no nos reunimos, les avisaremos cuándo, igual las clases de los niños tampoco. Y las mujeres están preparando su desayuno para el fin de mes, les anunciaremos en el camino, pero por ahora estamos en esto. Incluso hay un anuncio que no está aquí, que le enviamos a algunos que nos parece que están interesados. Es una capacitación para los maestros, sobre todo está enfocado en clases de niños, pero igual también es para los maestros que quieren enseñar la escritura, la Biblia. Entonces, si usted quiere participar de ese curso, solamente dígame, pastor, yo quiero participar, no vale nada. Empieza este jueves a las 8 de la noche, lo va a dictar David Ramos, está preparado, él ha organizado todo algo muy especial para ese curso. No si usted, alguno está interesado de los que no le llegó la información, simplemente díganme y se la vamos a enviar para que usted pueda conectarse. Son 4 días, creo que es el jueves en la noche, sábado en la mañana como 1 o 2 horas, el siguiente martes, el siguiente jueves, son como 5 reuniones nomás, pero entonces si usted está interesado simplemente me dice y con gusto le mandamos la información. Muy bien, gracias también a ustedes por su fidelidad, por adorar al Señor a través de lo que Él nos demanda, de sostener la obra, de invertir en el reino, como decía alguien ahí. Dios les bendiga, que les multiplique. Oramos para que el Señor abra puertas, como hemos venido hablando y como vamos a seguir hablando, que el Señor nos bendecirá. Ahí está la cuenta para los que quieran aportar. Dios les bendiga. El Señor solamente sabe Él cómo lo hacemos, con qué intención lo hacemos, y el Señor nos bendecirá y nos retribuirá como Él solamente sabe hacer. Muy bien. Les decía que cantábamos esta mañana que el Señor abre caminos. Ustedes recuerdan en el Salmo que estamos estudiando, Salmo 107. Esta mañana les mandé un par de versículos que tienen que ver con lo que vamos a hablar esta mañana. Y es que frente a esta situación que estamos viviendo, que todos nos afecta, como que el único recurso que nos va quedando es que venga un superhéroe y nos libere de esta pandemia y de todas las consecuencias que nos está dejando. Y por eso podemos decir, quizás como el título de esta reflexión que hemos puesto es, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? ¿No? Como que quisiéramos, ¿no? Se nos está agotando todos los recursos, la vacuna todavía no dicen si llega o no llega, y si llega no sabemos si sirve. Bueno, no sabemos porque resulta que el virus está mutando y bueno, todos ustedes, lo que ustedes escuchan en noticias, ¿no? Y nos preguntamos entonces, ¿quién entonces podrá ayudarnos? ¿A quién acudimos para que nos ayude? Llega un momento donde no encontramos salida y decimos, bueno, ¿y quién será el que nos ayude? Ahora, lo curioso de eso es que enfrentamos diferentes situaciones angustiantes, como hemos visto a través de este salmo. Esta emergencia nos ha llevado a enfrentar cosas que no estábamos acostumbrados, pero lo increíble es que además de eso, esta situación que estamos viviendo nos ha sacado una cantidad de situaciones que teníamos ahí en el corazón, cosas que estaban a la luz, que estaban ahí, pero que no están en la luz, salen a la luz y bueno, ya no sabemos ni cómo enfrentarlas. Problemas matrimoniales, problemas familiares,
relaciones rotas o distantes, duelos sin procesar, pérdidas que no hemos elaborado, frustraciones, rencores, odios, quizás recuerdos del pasado, experiencias dolorosas, hábitos pecaminosos, culpas y un sinnúmero de situaciones y de emociones que nos mantienen encadenados, que nos dejan vivir en libertad como el Señor nos ha llamado a vivir y que no nos permiten disfrutar de esa libertad que el Señor nos ha invitado. De eso es que vamos a hablar esta mañana. Hace 8 días hablábamos de una situación angustiosa que tiene que ver con agentes externos, que tienen que ver con cosas que suceden como esta pandemia que nos obligó a encerrarnos, a tener problemas económicos y una cantidad de cosas. No, lo que vamos a ver hoy quizás una de las situaciones angustiosas más complicadas porque casi que es intangible y lo peor es que está arraigada en el corazón, como lo vamos a ver más adelante. Y lo tremendo es que ante lo que sucede hay unos pronósticos que obviamente no nos ayudan para nada, porque se habla de que después va a haber un aumento de problemas de depresión y de angustia terribles. El estrés que traíamos como que no es ni comparado a lo que vendrá, porque viene estrés por cuestiones económicas y una cantidad de cosas. La necesidad de intervención psicológica en la vida de las personas va a ser increíble. Igual la necesidad espiritual de agarrarse a alguien, de aferrarse a alguien, también va a ser algo que la gente va a buscar. Incluso es curioso que uno escucha de países como Japón, un país súper adelantado, y las muertes por suicidio son muchísimo más grandes los números que por el COVID. Increíble. En esa situación son problemas internos del corazón, emocionales, de sentimientos que están ahí, que estaban ahí y que esta pandemia las ha potenciado, y es donde decimos, Señor, ¿y quién puede ayudarnos en cuanto a esto? ¿Qué podemos hacer nosotros, no? Y como decimos, como que quisiéramos que llegara alguien, un superhéroe, algo sobrenatural, algo fuera y nos cambiara esto. Pero quiero decirles, como vamos a ver ahora, que aún apareciendo alguien así y nos ayudara o nos librara de esto, no sería la solución, como lo vamos a ver ahí ahora, porque ni siquiera Dios mismo, si apareciera milagrosamente y quitara esto, los problemas de los que vamos a hablar esta mañana siguen ahí, porque finalmente no dependen de Dios ni de afuera, sino de nosotros mismos, como lo vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, hoy continuamos con lo que la Biblia nos dice acerca de lo que debemos hacer los que de pronto estamos en angustia. Esas situaciones angustiosas que vivimos a diario y que nos llevan al borde de no tener quien nos ayude, como vamos a leer ahora, ¿no? Y a través de la experiencia que venimos estudiando en el Salmo 107 del pueblo de Israel, aprenderemos que el clamor a Dios nos ofrece libertad para vivir plenamente como Dios quiere que vivamos. Ve lo que dice el Salmo 107 en el versículo 10, si usted lo tiene. Salmo 107, versículo 10, dice así. Ahora, recuerde, el que vimos la vez pasada hablaba de perdidos en el camino, con hambre, con sed, y dice, Dios les mostró un camino derecho y les suplió y les sació el hambre y la sed. Y digamos al versículo 10, dice, algunos, o podríamos decir, u otros, moraban en tinieblas y sombra de muerte. O sea, unos estaban perdidos en el camino, estaban extraviados, pero hay otros, como estos, que andaban en tinieblas y en sombra de muerte. Y note esta palabra, aprisionados en aflicciones y en hierros, o sea, encadenados, detrás de barras de hierro. Rebeldes a las palabras del Señor y aborrecieron el consejo del Altísimo. No solamente nos dice cómo están, sino por qué es que están así. Versículo 12 fue el que me llamó la atención para ver cómo lo compartía. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Son corazones quebrantados por las circunstancias. Y dice, cayeron y no hubo quien los ayudase. Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Presos, encarcelados por sus emociones, por su corazón quebrantado, por la desobediencia a la palabra de Dios, cayeron y no hubo quien los ayudase. Y viene el versículo 13. Pero luego que clamaron al Señor en su angustia, cuando clamaron a Jehová en su angustia, dice, los libró de sus aflicciones. Llega un momento cuando el Señor los libra de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres,
porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Increíble, ¿no? Porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Yo no sé si usted ya se está identificando con algunas de estas cosas que nos sienten aprisionados, que nos tienen encadenados, encerrados, que no podemos ser libres. O quizás está pensando en alguien que dice, esta persona, corazón quebrantado, lleno de rencor, personas que están ahí encadenadas con relaciones que no les aportan, recuerdos del pasado, uno encuentra personas que son o odian gente y experiencias que les traen recuerdos y siguen odiando, increíble, y que no son libres. De esto es que vamos a hablar en esta mañana, que haya gente que sea sana espiritualmente sanos, espiritualidad que sea emocionalmente sana. Y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Señor, esta es una situación bien difícil para muchos, que a veces no sabemos ni qué es lo que nos pasa, Señor. Tenemos recuerdos que nos duelen, experiencias que vienen y nos hacen sufrir y que no podemos ser libres de ellas, Señor. Ayúdanos. Que así como estos que estaban, Señor, perdidos en tinieblas, Señor, que estaban encadenados, que cayeron y no encontraron quién, Señor, los ayudase, podamos ser libres, Señor. Que tú rompas esas cadenas, esos cerrojos, Señor, que impiden que vivamos en libertad, para que podamos vivir plenamente, que nos lleves de la oscuridad a la luz. ¿A quién iremos, Señor, para que nos ayude? Estamos aquí porque creemos en ti, Señor, y te damos gracias. Amén. Muy bien. Quiero recordarles antes, esta semana en nuestros tiempos de oración, tanto el lunes como el miércoles, escuchando a algunos de ustedes orar, me gustó muchísimo por algo que escuché, que pues está ahí y que yo lo tengo en cuenta, pero como que lo entendieron y me gustó muchísimo. Y es cómo comienza el Salmo, que es como una declaración general y que después lo va desarrollando el salmista. ¿Recuerdan ustedes lo que dice el Salmo? Dice, versículo 1, alabad a Jehová porque Él es bueno, ¿cierto? Eso lo sabemos nosotros. Porque para siempre es su misericordia. Esa es como la base de este salmo. Alabemos al Señor porque es bueno y porque su misericordia es para siempre. Pero miren lo que sigue. Díganlo quiénes. Los redimidos del Señor, los que ha redimido del poder del enemigo. ¿Quiénes cantan esto? Los redimidos, los que han sido liberados. Recuerden, ese es un cántico que entonan o entonaban los redimidos como testimonio de la misericordia y de las maravillas de Dios. Eso lo hacían ellos y adoraban al Señor, porque el Señor los había liberado, los había sanado, los había llevado a un camino derecho y los había prosperado. ¿Los redimidos quiénes son? Son los que el Señor ha liberado, los que Él ha rescatado. Esos son los redimidos. Esos somos los redimidos que entendemos que Dios nos rescató de nuestra antigua manera de vivir de pecado, nos dio salvación y nos ha liberado del pecado. Esos somos los redimidos, los que cantamos esto. Ahora, quiero que tengan en cuenta esto muy importante porque más adelante nos va a mostrar algo, cosas que son bien interesantes, ¿no? Es un detalle muy significativo, que aunque los que hemos sido redimidos por el Señor, atravesamos por experiencias angustiantes. Es curioso eso, ¿no? Porque está hablando de los redimidos. Y uno encuentra redimidos como tú y como yo, que seguimos viviendo situaciones angustiantes. Pero la idea es que no podemos quedarnos lamentándonos, sino que debemos buscar la libertad a la que Dios nos llamó para vivir como Él desea que vivamos. Porque vamos a ver ahora más adelante cómo hoy encuentro unos redimidos, gente que se dice haber sido perdonada por el Señor, salva por Él, pero siguen trayendo odios, rencores, pérdidas, se lamentan y como que les fascina eso y buscan de aquí para allá quien les acaricie eso y no son libres de lo que el Señor les ha permitido vivir. Entonces, hoy vamos a hablar precisamente acerca de esto. Lo primero que quiero que veamos es cuando no tenemos quien nos ayude. Me gustó, ustedes vieron lo que dijo el versículo 12. Cayeron y no hubo quien nos ayudase. Cuando no tenemos quien nos ayude. Eso pues suele suceder. Perdemos toda esperanza, nos esforzamos nosotros, hacemos lo que nos corresponde, pero nos damos cuenta de que no fuimos capaces. No fuimos capaces, ¿no? Ahora, recuerden ustedes, esta segunda situación angustiosa, el Salmo nos habla de 4 situaciones angustiosas que enfrentamos. Ya vimos la primera, que tiene que ver con los enemigos que los desterraron, los llevaron por el camino desierto y el Señor los llevó por el camino recto. Esta es diferente, porque esta segunda situación angustiante no tiene que ver con agentes externos, tiene que ver con nosotros mismos, ¿no? Ahora, esta angustia viene como consecuencia, y me gustó ahí lo que dice, porque es real,
por la rebeldía del pueblo a la palabra del Señor y porque despreciaron el consejo del Señor. Mejor dicho, quisieron vivir a su manera y siguen entonces vagando. Y es un problema que ya no viene de afuera, sino que viene del corazón, de allá, problemas internos. Seguramente las malas decisiones los llevaron a vivir en oscuridad, presos por la aflicción, encadenados por el quebranto de sus corazones. Eso es lo que vive, la experiencia que vive este pueblo, ¿no? O estos que dice aquí, estos algunos, ¿no? Que están viviendo así. Al no escuchar las palabras del Señor y el consejo del Señor, fueron esclavizados y prisioneros por sus propios sentimientos y emociones. Es quizás lo que hoy más se está trabajando, ¿no? Esa poder vivir espiritualmente sano, poder ser libre de esas emociones que nos encadenan, que no dejan vivir libremente. Eso se está trabajando mucho y esto lo menciona precisamente este salmo. Su condición llegó a ser tan lamentable que dice el versículo 12, que cayeron y se quedaron caídos. No hubo quien los ayudase. En sus propias fuerzas no fueron capaces de levantarse. Ahí postrados se quedaron. Hasta que finalmente clamaron al Señor y el Señor les escuchó. Permítame reflexionar sobre esto. Aquí me parece que caben todos aquellos que viven prisioneros y encadenados de sus propios sentimientos y emociones. Esta es una cultura posmoderna llena de emocionalismos, llena de sentimentalismos. Ahora, no los negamos, pero nos han llegado a gobernar de tal manera que nos incapacitan, que nos encadenan, porque no podemos vivir libremente. Son aquellos que viven presos del odio, del rencor, del dolor del pasado, con sentimientos de persecución. Bueno, una cantidad de cosas que uno quizás porque es identificar lo que la gente tiene en el corazón, que a veces no se hace evidente, pero que está ahí, frustraciones que dicen, pero por esta persona, ¿por qué se comporta así? Sencillamente son cosas que ni él mismo sabe de dónde vienen esas cosas, ¿no? Son aquellos que vivían presos del pasado, porque no han elaborado los duelos, que constantemente se lamentan por las pérdidas, porque se equivocaron y tomaron una mala decisión y han traído consecuencias sobre eso. Presos de las frustraciones del pasado, aquellos que van de aquí para allá buscando quién les acaricie eso, ¿no? Y buscan un curso allí, buscan un curso allá, y lo que lo quieren es soltar eso. Y sobre eso hay cursos muchísimos, ¿no? Que cómo te ayudamos a liberarte de eso, y les fascina. Y eso hay muchísimo. Esas aflicciones del corazón que se traían, pero que esta pandemia las ha sacado a la luz, las ha potencializado, se han hecho más evidentes en la vida de muchos. Como decía, problemas de familia, problemas de matrimonio, odio, rencores, insatisfacciones, una cantidad de cosas que toda la gente tiene que ver con eso. Les decía que es importante que recordemos que ese es un cántico de los redimidos, porque a veces uno encuentra personas que son redimidas, que llevan años de conocer al Señor, pero que no pueden vivir en libertad. Dicen ser rescatados por Dios, perdonados, creer en Cristo, pero no pueden vivir la libertad que el Señor les ha dado. Siguen viviendo prisioneros de su pasado. Ahí entra este grupo. Ahí entran, caídos, que no pueden vivir como Dios quiere. Ahora, déjenme decirles, por eso les decía que los que pensamos que fuera un superhéroe, así fuera el Chapulín Colorado, o fuera Superman, o hasta Dios mismo, diríamos que si Dios viniera y cambiara esto, todo sería diferente. No. El mejor ejemplo de esto, de esta condición, fue el pueblo de Israel, que en su esclavitud, dice, clamaron, y dice el Señor, le dice a Moisés, yo he escuchado su clamor y he venido a liberarlos. Y el Señor los liberó de la esclavitud en Egipto, los sacó de allá para el desierto, pero en su corazón, en la mente, seguían viviendo como esclavos. Ni siquiera el poder de Dios para liberarlos logró que eso que llevaban en el corazón lo pudieran sacar. Por eso decía, a veces cuando esperamos que alguien venga, alguien que nos ayude, y no encontramos quien nos pueda liberar. Y es por eso que uno entiende por qué hay redimidos que dicen ser redimidos libres, pero que siguen encadenados. Igual que Israel, es el mejor ejemplo. Y siguen viviendo con eso, ¿no? Ni el mismo Dios fue suficiente para ayudarlos a vivir en libertad. Porque ya no era problema ni de Dios, ni el pueblo que los esclavizaba. Era problema de ellos mismos en su corazón. Otros, a diferencia de Israel, como José en Egipto, prisionero, o Jeremías en la cárcel, o el mismo apóstol Pablo cuando se ha encerrado con Silas en la cárcel, en la mazmorra más maloliente y horrible,
están encarcelados, pero nunca sintieron que esa fuera su condición. Y aquí esto me hace pensar mucho, porque a veces ese encierro, esa prisión es más cuestión como del corazón, de la mente, digámoslo, y aquí como buenos postmodernos diríamos eso es relativo, ¿no? Porque hay gente que es libre pero vive prisionera, y otros que están encerrados pero viven como si no estuvieran encerrados, como Pablo, como José, como Jeremías. Ellos, José, Jeremías, Pablo, Silas, vieron esa prisión como una oportunidad para encontrarse con Dios. En esas condiciones se encontraron con Dios y lo alabaron y le sirvieron. Ellos no se sentían presos. Otros que andan libres siguen presos. Increíble. Esos son de los que habla este pasaje. Pero cuando Israel entendió que el único que podía liberarlo para salir de esa angustia, que podía ayudarlo, clamaron a Dios y el Señor los liberó de su aflicción. Entonces, esa es la situación, ¿no? De aquellos que aún siendo redimidos, tristemente siguen encadenados, siguen aferrados a su dolor, a sus recuerdos, a la lamentación de las pérdidas y no las elaboran y no las sacan, no pueden soltarse de ellas. Y viene entonces lo que dice el versículo 13. Luego que clamaron a Dios, que clamaron al Señor, el Señor, en medio de su angustia, el Señor los liberó. Y aquí hay un clamor que libera. Tiene que ser un clamor que nos libera de eso que vivimos. Eso que el Señor espera. Que llegue un momento donde ya no hay quien me ayude y yo pueda clamar y decir, Señor, el único que puede ayudar. No es el último, ¿no? No es que la última opción, es el único a quien puedo clamar para que me libere. Cuando dice que cayeron y no hubo quien los ayudase, seguramente se refiere a que buscaron ayuda y no encontraron. Aquí y allá, buscaron aquí, en este curso de autoayuda, en esta oración allí y nada. Pero hay situaciones que nos llevan al extremo como estas, en la que debemos humillarnos y reconocer que necesitamos al único que puede liberarnos. Yo no sé si tú que estás aquí, yo no sé si estás por primera vez o alguien va a escuchar, quizás escuchando esto por primera vez después de que lo reenvíen, quizás nunca has considerado esto, ¿no? Has hecho de todo, autoayuda, has hecho regresiones, has hecho cuanta cosa ha habido y sigues prisionero de tu recuerdo, de tu odio, de tu rencor y no has podido ser libre. Quiero decirte que este es el momento, como Israel, que te acuerdes que en medio de tu angustia tú puedes clamar al único que te puede liberar y te puede llevar a la libertad que tú quieres. Ese es el Señor. Y yo te invito a que tú lo hagas y que camines con esto para que alcances la libertad que el Señor nos está llamando a hacer. Ahora dice que Israel clamó en su angustia y el Señor lo liberó. Yo no sé cómo fue ese clamor, les digo. No me puedo imaginar. Desahucio, ya estoy desahuciado, estoy perdido, ya no puedo más. El Señor lo rescató de su prisión de la esclavitud, dice que lo sacó de las tinieblas a la luz. Vivían en las tinieblas más profundas, pero el Señor los sacó de allí. Dicen los evangelios, recuerda esto, que un día Jesús, estando en la sinagoga en Nazaret, se le dio el rollo para que leyera, y él leyó en el profeta Isaías, dice que puesto en pie dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido, y recuerda esto, y me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y después se sentó y dijo, hoy se ha cumplido esta palabra. Si tú eres de los que no has conocido la libertad, yo te digo, esta es la palabra. El Evangelio en Lucas 4 y los otros evangelios también lo mencionan. Jesucristo se paró y dijo, a esto fue que vine, a dar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos. Hoy, conmigo, con Jesús, se ha cumplido esa palabra. Él es el principio de la libertad. Conocerlo a Él y caminar con Él es el principio de la palabra. Los que hoy en medio de su angustia, por lo que los encadena, los encarcela, los aprisiona, nos apropiamos de esta promesa de Jesús y clamamos al Señor, podemos tener la seguridad de que nos dará libertad y sanará nuestro corazón. Eso tenemos que tenerlo con seguridad. Alguno dirá, solo clamar, déjame decirte, el solo empezar a clamar ya es el primer paso para que tú vivas esa libertad que el Señor quiere que tú alcances. Me pregunto otra vez, ¿por qué hay tantos redimidos que siguen encadenados, prisioneros de sus sentimientos y de sus emociones? Uno diría, tal vez que les gusta vivir así,
en la autolástima, ¿no? O porque no han encontrado quien los ayude, como sucede aquí. No encontraron quien los ayude. Pero si son redimidos, tienen que saber quién es aquel en quien pueden encontrar libertad. Y ese es Jesús. Quizás no lo conocen totalmente, pero cuando lo conozcan, van a empezar a disfrutar de esa libertad. Ahora, quiero aquí también aclarar algo muy importante. Ser libre en este contexto o de esta manera no es cuestión de eso que hacemos hoy de declarar o de decretar, ¿no? Que yo decreto y declaro que soy libre de mi pasado, del rencor. Eso no funciona así. Recuerda, eso no es cuestión de decretar de que Israel salió de la esclavitud en Egipto y está decreto que está en el desierto ya libre porque seguían siendo prisioneros. Es cuestión de creer. Es cuestión de obedecer. ¿Vieron ustedes lo que dijo? ¿Por qué se estaban presos ellos? Porque habían sido rebeldes a las palabras del Señor y porque habían despreciado esa palabra, creer. Y creer obviamente significa obedecer. De creer en las palabras del Señor y de no rechazar sus consejos. Lo que dice, ahí está, es cuestión de empezar a creer esto y el Señor nos va a dar la libertad. Podríamos decir que la libertad no va a ser instantánea, es todo un proceso. Es un proceso que va a durar mucho tiempo en el caminar y poco a poco, mientras caminemos con el Señor, vamos a ser libres de eso que nos angustia, ¿no? Probablemente la libertad no sea instantánea, como digo. En la medida en que creemos y dependemos de lo que Dios dice, vamos siendo libres de eso que nos encadena. Es un proceso, ¿no? Algunas vez escuché esto que me gustó mucho, ¿no? Algunos viven la vida como un suceso. Todo les pasa a ellos, ¿no? Todos los problemas, todo el mundo les hace mal, los engaña, los defrauda y se aferran a eso, ¿no? Decía, no, la vida no es un suceso, es un proceso. Y la libertad es un proceso que tú empiezas cuando comienzas a clamar, creyendo que ese Señor te puede liberar. Probablemente debamos decir como Pablo en Romanos 7, porque uno dirá, bueno, Señor, yo estoy caminando contigo y estoy luchando todavía con eso que me encadena. Y tenemos que decir como Pablo cuando termina Romanos 7, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esto que me encadena, esto con lo que lucho, Señor, ¿quién me va a poder librar de esto? Y tenemos que decir como el apóstol Pablo, gracias doy a Dios por Jesucristo, porque Él es quien trae salvación. Es caminando con Jesús, creyendo y obedeciendo su palabra, como vamos a alcanzar la libertad. Ese es el clamor del pueblo. Tal vez has llegado a este punto de clamar a Dios en medio de la angustia. Clama a Él y Él te librará. Clamar a Dios sencillamente es acercarse a Él, es tenerlo en cuenta a Él, es voltear los ojos a Él. Eso es clamar y ya es un inicio, te digo. Ese es el primer paso. Y si tú has decidido tomar ese primer paso, empezaste bien, porque ahí en adelante será un proceso donde serás libre de todo eso que te tiene encadenado por años. Eso es lo que el Señor dice, así debe ser ese clamor, un clamor que ora a Dios, pero que se decida a creer su palabra. Y en tercer lugar, encontramos al único que puede ayudarnos, ¿no? Ahí lo que dice, no encontraron quien nos ayudara, pero hubo uno, el único que puede ayudarnos en medio de esta angustia. Quien como Israel clama en su angustia, como dice el Salmo, y cumple aquello de que en esa persona se cumple aquello de que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Empezar a clamar a Dios es cuestión de humildad, dejar de ser soberbio y decir, Señor, sí, te necesito, ¿no? Y es que las angustias nos hacen humildes para clamar a Dios. Es reconocer que yo solo no puedo y que necesito la ayuda del Señor. El Salmo dice que Dios los escuchó en su aflicción y los liberó de las tinieblas. Otra versión dice algo que me gustó muchísimo. Dice que hizo pedazos sus ataduras, los sacó de sus prisiones. Eso que te ata, cuando tú empiezas a clamar, Dios lo va a romper, va a hacer pedazos esas ataduras y te va a permitir vivir como Dios quiere. Cuando Dios escucha, rompe, dice en el verso 16, rompió y quebrantó las puertas de bronce. Dios rompe los cerrojos, derriba las puertas de bronce para dar libertad. Él es el único, como dice por allá en Eclesiastés capítulo 3, versículo 15, que Dios restaura lo que pasó. Siempre me inquieta, es uno de mis versículos favoritos que dice, Dios restaura lo que pasó. ¿Cómo así? Todo eso de atrás que me tiene encadenado, todos esos recuerdos, esos sufrimientos, esos odios, esos rencores, esas frustraciones, esas pérdidas, todo eso el Señor lo puede restaurar.
Si la palabra lo dice, así es. El Señor restaura lo que pasó. Ahora, pues, tú me dirás, ¿y cómo es eso? Milagrosamente me borra, hace un reseteo que hace. No, yo creo, a la conclusión que yo he llegado es que el Señor te va a dar oportunidades hacia adelante para restaurar lo que pasó, para que ya no mires tanto lo de atrás, sino que mires lo que el Señor va a hacer contigo. Dios restaura lo que pasó, por una sencilla razón, porque Él fue quien liberó a Jacob, y uno de los ejemplos mejores de esto es Jacob, un hombre que traía el estigma toda la vida de ser el tramposo, el que suplanta, el que engaña, traía, y eso le causó problemas en la vida hasta que destruyó la familia misma, el odio de su hermano, la muerte de su padre, un hombre que su pasado lo tenía encadenado y huyó, pero un día se encontró con el Señor y le dijo, Señor, no puedo más, Señor, bendíceme. Y el Señor le dice, ¿cuál es tu nombre? Le dice Jacob, le dice, ahora te llamas Israel. Es un hombre que perseveró con Dios y le creyó a Dios. Ahora, quiero que entiendan esto. Jacob fue un hombre que toda la vida le dijeron, usted se llama tramposo, usted se llama engañador, ese es usted. Y cuando Dios le dice, ahora te vas a llamar Israel, yo me imagino cómo fue el proceso de él para decir, ya no me llamo Jacob, ya me llamo Israel, el que persevera con Dios. Ya no me llamo Jacob, me llamo Israel. Y cuando le decía, vení Jacob, decía, no, yo no me llamo Jacob, me llamo Israel. Creer eso, mentalizarse de que ya no me llamo como me dicen que me llama, esa esencia que es ser tramposo, engañador, ahora soy el que persevera con Dios, debió haber sido un proceso largo para él. Pero Dios hizo eso, le cambió la esencia. Ya no vas a seguir encadenado con tu pasado. No, tú no eres eso, tú eres lo que Dios dice que tú eres el que persevera con Dios, ese eres tú. Y Dios liberó a ese Jacob y le cambió el chip, lo reseteó y dijo, ahora tienes que empezar a creer que tú eres Israel. Eso lo hizo el Señor. Dios restaura lo que pasó. Fue Jesús quien le dio la oportunidad a la mujer adúltera cuando la querían enjuiciar. Y Jesús le dio otra oportunidad. No la juzgó y la perdonó. Vete y no peques más. Fue Jesús quien le dio sentido de vida a la mujer samaritana, aislada, solitaria, temerosa, avergonzada porque tenía 5 maridos y el que tenía ahora no era su marido. Y el Señor le da un sentido de vida. Ella le dice, cuando venga el Mesías, nos dirá todas las cosas. Y él le dice, yo soy con quien tú hablas. Y su vida cambió y le dio un nuevo sentido de vida, un propósito de vida. Y sus temores fueron quitados. Y se fue a la ciudad y le habló a la gente de Jesús. Y la gente creyó en él porque tenía otro sentido de vida. Dios, el Señor Jesucristo, la liberó a esa mujer. Como puede hacerlo con nosotros, ¿no? Fue Jesús quien encontró a Elías. El Señor que encontró a Elías por allá en la cueva, depresivo, el hombre deseando morirse, y lo restauró el Señor. Ese es el Señor quien nos busca. Fue el Señor el que liberó a Pablo de la culpa de haber participado en la muerte de muchos cristianos y lo restauró y lo envió para que él predicara. Ese fue el Señor, igual que los otros discípulos también. A Pedro, que negó al Señor, que la culpa lo hizo llorar amargamente, el Señor lo llama y lo restaura. Ese Señor que nos libera del pasado, de las experiencias del pasado. ¿Y quién mejor que David? Un personaje que vivió como nadie esto, ¿no? Un hombre humano como nosotros, pecador, pero que el Señor lo encontró. Cada vez que fallaba, venía el Señor y el Señor lo restauraba. Y por eso lo llamó un hombre conforme al corazón de Dios. Ese era David. Un hombre emocional como nosotros, lleno de sentimientos que lo hacían pecar y caer y que lo alejaban de Dios, pero que siempre clamaba, no dejaba de clamar y el Señor lo restauraba. Y fue un hombre conforme al corazón de Dios. Dios responde cuando clamamos, reconociendo nuestra total necesidad de Él. Yo no sé si tú estás en esa condición hoy, pero es el momento para que tú clames. Y si tú sabes de alguien, yo te animo a que le compartas esto, para que la persona busque al Señor y se libere de esas cosas del pasado, para que el Señor le ayude a caminar como quiere. Eso fue lo que hizo que este hombre, David, fuera quien fuera. Lleno de pecado como nosotros, debilidades e inestabilidades emocionales, de culpas, como dice el Salmo 51, el Salmo 32, pero con una total dependencia de Dios y de su palabra. Ese es el hombre que Dios quiere que seamos, la mujer que Dios quiere que tú seas, que aunque eres débil, que aunque sigues siendo emocional, tú puedes venir delante de Él y Él te restaura. No mires lo que pasó ni lo que te hicieron,
mira lo que Dios hace por ti. Y cuando Dios responde, los redimidos responden ¿cómo? Miren ustedes, dice al versículo 15, alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Dios responde, pero nosotros también respondemos. ¿Cómo respondemos? Dando testimonio de sus maravillas a los hijos de los hombres. Los redimidos agradecen a Dios por su misericordia y por sus maravillas delante de todos. Eso hacemos nosotros. Dios es el único que puede ayudarte. Clama y serás libre. Estamos en un momento en que muchos no tienen quien nos ayude. Estoy seguro. Esa expresión de que quién podrá ayudarnos se cumple en la vida de muchos. ¿Quién? Seguro tú sabes de gente que está a tu alrededor que no saben quién nos ayude. Y te da temor decirles, yo sé quién es. Diles quién es. Diles quién es el que lo único que lo puede ayudar, como Israel. Se sienten prisioneros, encadenados por una relación que no conviene, por el dolor que les causaron, esclavizados por experiencias del pasado. La culpa los persigue, el dolor, el rencor, la rabia los domina y no encuentran cómo liberarse de ese estilo de vida. Si tú te identificas como ese oprimido, encadenado, aprisionado, tú necesitas que Jesús te libere y sane tu corazón. Y eso lo puede hacer el Señor. O si sabes de alguien también, esa persona necesita de eso. Recuerda que es el momento de clamar como Israel. Cuando llega un momento y no tienes quien te ayude, clama como Israel y el Señor te ayudará. Te liberará de la angustia y te liberará de la aflicción y te permitirá vivir como Él quiere que tú vivas. Recuerda esto, comenzar por clamar a Dios es el primer paso a la libertad. Ese es el primer paso. Pero la totalidad de la libertad se alcanza cuando obedecemos las palabras del Señor y tenemos en cuenta sus consejos para seguirlo. Me estaba acordando esta mañana de un libro que se llama El progreso del peregrino, ustedes lo conocen. Peregrino es un cristiano como nosotros, que caminaba su camino y cargaba un bulto, y nadie sabía quién era ese bulto. Y llegó, y lo cansaba ese bulto, y llegó a un punto donde se encontró con la cruz de Cristo, y cuando encontró la cruz de Cristo, a pesar de que era redimido, soltó ese bulto y fue libre. Eso es lo que el Señor nos dice este día. Cuando tú clamas a Dios, comenzarás a experimentar la libertad cuando agradezca las maravillas de Dios y su misericordia, dando testimonio a otros, delante de otros, de lo que Dios ha hecho. Gracias a Dios por Jesucristo, como dijo Pablo. Gracias doy a Jesucristo, porque aunque no sé quién me podrá librar de este cuerpo de muerte, yo sé que hay uno, y ese es Jesucristo. En la medida en que caminas con Jesucristo y obedeces su palabra, irás experimentando la libertad. Solo así, cuando te decides a caminar con Jesús en los términos que Él plantea y obedeces y confías en su palabra, tú vas a ir experimentando la libertad que Dios quiere que tú vivas en tu vida. Que el Señor nos ayude. Yo no sé cuántos de nosotros nos identificamos con esto. Les decía que esta es una de las situaciones angustiosas más complicadas, porque están enraizadas en el corazón y como que no logramos identificarlas. ¿Sabes? Necesitamos de un tercero que nos ayude. Y bueno, si necesitas de un tercero, estamos para servirte. Necesitas que alguien te ayude a identificar eso, porque a veces perdemos la objetividad cuando ya estamos llenos de odio y de rencor. No la encontramos, pero el Señor nos permite clamar y ser libres. Yo quiero invitarte para que tú ores. Que el Señor ore en tu vida. Yo no sé si, y vuelvo y digo, si tú dices, bueno, gracias a Dios, yo estoy libre de esto, qué bueno. Pero seguramente sabes de alguien. Personas que viven, que odian, que no se liberan de esos dolores. Y vamos a orar por ellas también. Que el Señor nos ayude a ser libres de la angustia. Que clamemos como Israel en medio de la angustia y que el Señor lo libere de las aflicciones. Recuerda, el primer paso es empezar a clamar. Y clamar es buscar a Dios. Señor, gracias por tu palabra esta mañana tan especial. En un mundo, Señor, donde hay tanta gente enferma emocional y espiritualmente, tu palabra, Señor, llega como refrigerio. Señor, en este mundo donde las emociones han salido a flor de piel, donde nos gobiernan, donde nos dominan, Señor, hay tantas personas prisioneras de sus experiencias, de sus dolores, de sus pasados. Señor, pero tú viniste a traer libertad. Tú lo dijiste allá en el Evangelio, que, Señor, fuiste ungido por el Espíritu para dar libertad a los oprimidos y traer libertad, Señor, a los que estaban agobiados. Señor, yo te pido en este momento, por aquellos, Señor,
que aún siendo redimidos, Señor, siguen viviendo en esclavitud, para que puedan, Señor, recibir la libertad a través de caminar contigo y de creer en tu palabra. Pero, Señor, también te pido por aquellas personas, hoy quizás o cuando oirán esto, que quizás nunca habían escuchado algo así, que quizás nunca habían considerado la posibilidad de clamarte a ti y de permitir que tú seas quien lo libere. Señor, si hubiere alguien que va a escuchar esto, Señor, yo te pido que donde esté tú le hables y le digas, hoy he venido para darte libertad. Solo espero que tú me sigas y obedezcas mi palabra para que tenga libertad. Si hay alguien así, Señor, yo oro por esa persona para que tú le des esa posibilidad hoy, a partir de hoy o de cuando escuche esto. Tu palabra es perfecta, Señor. La creemos, Señor. Y vamos, Señor, camino a esa libertad. Así como Israel fue libre, también nosotros podemos ser libres. Por eso oramos con gratitud, con fe y creyendo que tu palabra es verdadera. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén. Amén. Que el Señor nos ayude. Recuerden, yo estoy seguro que hay mucha gente a tu alrededor que necesita de esto. Recuerda, seguiremos hablando. Nos quedan 2 más situaciones angustiosas que nos presenta este salmo. 2 situaciones angustiosas más que nos tocan a la mayoría. Animemos a otros. Esto es un momento de llamar a la gente que está en necesidad para que clame a Dios como lo hizo Israel y que el Señor en medio de su angustia los libre de sus aflicciones. Adoremos al Señor y bendigámoslo para terminar. Está sentado en el trono y al Cordero sea el honor. Sea la gloria, sea la honra, sea el dominio, por los siglos de los siglos. Está sentado en el trono y al Cordero sea el honor. Sea la gloria, sea la honra, sea el dominio de los siglos
bien, qué bueno. Qué buen tiempo este. ¿Qué más? Qué bueno verlos. Hola, Carito, gracias, Carito. Dios te bendiga. Hola. Gracias, Caro, súper chévere, gracias. Un Sí, saludo ¿qué para más? todos. Qué bueno verlos. Dios les Pastor, ¿cómo bendiga. están? Bien, 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 muchas bien. gracias. Hola, Constancita. Hola, Pastor, Vilma, ¿cómo están?